Es un gran placer que hoy tengamos con nosotros, nosotras, a Diego Ballestero, a quien Ana va a presentar. Diego nos hablará de los impenetrables secretos de los primitivos, entre comillas, del fin del mundo. Y bueno, ya paso la palabra a Ana para que ella presente a Diego. Encantada otra vez, Diego, de que estés con nosotros y muy bienvenido a este ciclo de conferencias. Bueno, y un poco para esto, introducirlo a Diego a quienes no lo conocen. Diego Ballestero es licenciado en Antropología y doctor en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Su tesis doctoral analizó las condiciones que permitieron las prácticas y el trabajo antropológico en Argentina entre fines del siglo XIX y principios del XX. Fue becario en Argentina y en Alemania, donde realizó investigaciones científicas en diversos museos, institutos y archivos históricos. En ambos países formó parte de grupos interdisciplinarios de trabajo e investigación multiculturales. Desde el año 2017 es docente invitado del Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn y miembro del grupo multidisciplinario de investigación Amazon-Andes. Sus temas actuales de investigación son la historia decolonial de las prácticas antropológicas y museológicas en Argentina en contexto transnacional y las relaciones transatlánticas entre Sudamérica y Europa, así como las investigaciones de proveniencia. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Challenges and Potential of the Digitalization of Anthropological Collections in Argentina, esto es en alemán, me va a costar, Digitalisierung ethnologischer Sammlungen, en Bielefeld, de 2021, The Path of the Bodies, Provenance Research and Repatriation of Human Remains at the Museo de la Plata, Argentina, en Von Bronshan bis zum Ekeko, Impulse für eine ethnologische Provenienzforschung in universitären Sammlungen und Museen, de la Universidad de Bonn, de 2021, Restituciones e Identidades, Experiencias desde el Museo de la Plata, en Global Term, Decolonization and Museums, de 2020, y en coautoría con Marina Sardi, Los cuerpos indígenas entre textos y silencios, el caso de una niña Ayé, en Asclepio, Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, de 2020. Y ahora te dejamos la palabra, Diego. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Ana. Muchísimas gracias a vos y a Claudia por la invitación y por brindarme este espacio para compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre las prácticas antropológicas efectuadas sobre habitantes de Tierra del Fuego y de la Patagonia. Voy a compartir en este momento la pantalla. Como bien les ha comentado Claudia, el título de mi presentación es Los impenetrables secretos de los primitivos del fin del mundo. Aquí. Bueno, este es el recorrido que quiero hacer con ustedes el día de hoy, el famoso Gliederung alemán. Hay ciertas cosas que después de tantas décadas acá he internalizado. Y empecemos por los gigantes en el fin del mundo. Desde principios del siglo XVI, el espacio geográfico que hoy día conocemos como que se denomina Patagonia, va a estar vinculado en el imaginario colonial a una región donde una raza de gigantes habitaba las lejanas e inexploradas fronteras del sur del Imperio Español. En 1520, el italiano Antonio Pigafetta, que fue cronista de la expedición de Magallanes, registra en su diario de viaje el primer encuentro entre miembros de la sociedad occidental y los pueblos originarios de Tierra del Fuego de la siguiente forma, y voy a leer la cita. Dice Pigafetta: un día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de figura gigantesca se presentó ante nosotros. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Fin de la cita. Esta era la filmina, me he adelantado.
Estas descripciones se materializaron en mapas como el que vemos a continuación, el America Sive Quarte Orbis, disculpen por mi latín, hecho por el español Diego Torres y publicado en 1562. Y ahora sí, vamos a la siguiente. A pesar del, voy a hacer un pequeño salto en el tiempo, a pesar del aumento y la acumulación del conocimiento geográfico, cartográfico, y lo que podríamos llamar, y esta es tal vez una discusión para otra Rainfall Lesson, etnográfico, este imaginario colonial de estos gigantes habitando el fin del mundo, lo cual es muy interesante porque era donde el imperio español terminaba. Si había algo más allá o no, no era importante porque el mundo era España. Persiste hasta la segunda mitad del siglo XIX. Lo podemos ver, y disculpen si estoy girando hacia la casa porque tengo la pantalla dividida y miro mis propias filminas. Esto podemos verlo, por ejemplo, a la izquierda de sus pantallas, espero que esté a la izquierda de sus pantallas como las mías, tenemos el frontispicio de un libro sobre el viaje alrededor del mundo realizado por el inglés John Byron entre 1764 y 1765 y publicado en 1767. Pueden apreciar la diferencia de altura, y no solo de altura, sino el tamaño corporal entre los que vendrían a ser los representantes de los pueblos originarios y una persona de la sociedad occidental. Esto también se aprecia en la disertación sobre América y los americanos del abate francés Antoine Pernetti, que fue publicada en 1769, y esta obra va a describir e ilustrar lo que el abate vio en la expedición de Bougainville al estrecho de Magallanes. Y esta construcción del lo que a mí me gusta denominar el imaginario colonial sobre individuos con cuerpos disímiles a los cánones corporales y estéticos occidentales, va a insertarse en los discursos evolutivos de la antropología del siglo XIX. Y ahora por eso me permito hacer una extensión entre Tierra del Fuego y Patagonia, porque voy a estar, para la antropología, la Patagonia va, si bien cada sección, cada parte de la Patagonia y cada pueblo originario de la Patagonia tenía sus particularidades, me atrevo a decir, y ojalá se arme una interesante discusión y haya gente que me diga que estoy errado, pero esta zona era considerada un bloque aislado geográficamente, aislado temporalmente, y por lo tanto cualquier individuo que allí habitara eran individuos primitivos, y voy a ahondar en eso en los siguientes minutos. Para la antropología entonces del siglo XIX, los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia van a ser individuos anacrónicos, cuyos cuerpos encerraban los profundos secretos de la evolución. Llamativamente, este discurso que los ponía por fuera del tiempo también los condenaba a extinguirse, esta evolución lineal. Y este supuesto epistemológico tiene fundamentos concretos, va a tener fundamentos concretos porque la expansión de la economía global capitalista va a destruir el territorio, la forma de vida y a los propios miembros de los pueblos originarios. Y esto va a configurar un contexto donde se van a emprender proyectos colaborativos transatlánticos a gran escala para rescatar los vestigios materiales e inmateriales de estos pueblos que estaban condenados a desaparecer. Es una antropología casi de salvataje. Y es en este contexto internacional donde van a desarrollarse las investigaciones del antropólogo alemán Robert Lehmann-Nietzsche, y hacia él vamos, una pequeña biografía. Nace en Radomic, que es la provincia de Posen, actualmente es Polonia. Entre 1890 y 1896 va a participar en diversos seminarios, que era muy normal en la época, pero es algo que las reconstrucciones biográficas van a poner como
un punto que demuestra la extensa y profunda formación intelectual de Lehmann Nietzsche, porque él participa en seminarios en las universidades de Freiburg, Berlín y Múnich. Era muy normal en la época tomar seminarios en distintas universidades, como lo es también ahora. En Múnich va a obtener 2 doctorados, el primero en filosofía en 1894 y el segundo en medicina en 1897. Ese mismo año, en el cual obtiene su doctorado en filosofía, a través del antropólogo suizo Rudolf Martin, le proponen el puesto de jefe de la sección de antropología del Museo de la Plata. Era un puesto al cual había renunciado el antropólogo holandés Herman ten Cate Jr. A lo largo de 3 décadas, las investigaciones de Lehmann Nietzsche van a abarcar craneología, antropometría, paleoantropología, etnografía, lingüística, mitología, musicología y folclore. El 1 de abril de 1930, Lehmann va a renunciar oficialmente a su puesto y se muda con su familia a Berlín, donde va a ser docente invitado en la Universidad de Berlín y va a impartir una serie de cursos sobre etnología. Y un punto clave en las investigaciones de Lehmann, un punto clave también en torno a las prácticas antropológicas sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia, y me atrevo a decir, en la historia general de las prácticas antropológicas, es el uso de lo que a mí me gusta denominar espacios de colonialidad. Los espacios de colonialidad, y esto va a ser el eje de mi presentación, son lugares concretos, ocupan un espacio físico y están estructurados en torno a relaciones asimétricas de poder. Y en estos espacios van a confluir y articularse actores, tecnologías materiales y sistemas de saberes a fin de materializar el objeto de estudio antropológico, ya sea un resto material, ya sea el vocabulario de los pueblos originarios, su música, sus religiones o los propios cuerpos de los pueblos originarios. Y estos espacios fueron fundamentales en la constitución y legitimación de la antropología, de las prácticas antropológicas argentinas. Y ahora me gustaría con ustedes ahondar en los espacios, estos espacios, tecnologías y actores que fueron elementos fundamentales en la construcción de los primitivos del fin del mundo. Así que vamos ahora a hacer un viaje entre la ciudad y el campo. Lehmann Nietzsche va a realizar, en torno a los representantes de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia, va a publicar, perdón, los resultados de sus investigaciones entre 1902 y 1937. Lehmann realizó investigaciones sobre el terreno, sobre el campo propiamente dicho, que eso es una discusión también muy interesante, pero también en espacios urbanos. Y va a realizar estudios de antropología física, etnología y arqueología. Y lo interesante, y esto nos va a permitir tal vez, si a ustedes les interesa, también discutir la propia idea de lo que es el trabajo de campo entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Porque las primeras investigaciones de Lehmann Nietzsche van a tener lugar en espacios urbanos, que para él es el campo, donde el imaginario colonial sobre estos pueblos va a ser materializado y legitimizado a partir de su exhibición pública. En 1898, Lehmann Nietzsche comenzó una serie de investigaciones sobre los cráneos, lo que él denomina cráneos patagónicos de las colecciones osteológicas del Museo de la Plata. Pueden ver aquí una foto de la sección de antropología en la época en la cual Lehmann se hace cargo de la misma. Es una disposición muy típica de los museos de finales del siglo XIX. Para ese entonces, los individuos, y con la palabra individuos me gusta incluir a hombres y mujeres, creo que es lo más neutro que he encontrado, porque también hay mujeres realizando prácticas antropológicas, si bien están muy marginalizadas, tema para otra Rinford Lesson.
Pero para ese entonces, los individuos que están trabajando sobre estos temas conciben los restos óseos como elementos imparciales, objetivos y precisos a la hora de estudiar la historia y la evolución de la humanidad. Esta imparcialidad, esta objetividad, esta precisión es en comparación a las fuentes escritas, las cuales, según ellos, están cargadas de subjetividad. Y esto va a dar lugar a un mercado global competitivo y una creciente demanda sobre estos restos, especialmente los provenientes de Patagonia, justamente por este imaginario que se viene arrastrando desde el siglo XVI sobre que estos individuos son los representantes anacrónicos de la humanidad. Para ese entonces, la colección asignada por Lehmann-Nietzsche a la región patagónica contaba con 3.049 elementos, entre cráneos, huesos sueltos y esqueletos. En este sentido, Lehmann-Nietzsche aprovecha este acceso irrestricto y casi exclusivo a las colecciones del museo para, básicamente, acumular prestigio académico y establecer una reputación entre sus pares, ante sus pares europeos. Imagínense que en esa época no hay muchos restos óseos de las poblaciones de Patagonia y Tierra del Fuego en los principales centros antropológicos de Europa, en Alemania, en Francia y en Inglaterra, y que emprender un viaje desde cualquiera de estos países a estudiar colecciones a Argentina eran viajes que duraban mucho tiempo, implicaban una gran inversión de dinero y no siempre estaba garantizado el éxito. Entonces, Lehmann, centrándose en los cráneos, y esto lo pongo entre comillas, patagones, va a estudiar lesiones e intervenciones quirúrgicas. Y basándose en las características craneales, en las marcas visibles, va a establecer paralelismos etnográficos entre los procesos operatorios y posoperatorios de las poblaciones neolíticas de Europa, esto es importante, esa conexión temporal que van a hacer, y los pueblos originarios de Sudamérica. Y otros pueblos que caían dentro de lo que en Alemania hay una división binaria conocida como Naturvölker y Kulturvölker. Los pueblos naturales, que eran los pueblos primitivos por su cercanía a la naturaleza y por carecer de una historia escrita, y los pueblos civilizados. Dentro de este gran conjunto de Naturvölker estaban las poblaciones de Patagonia y Tierra del Fuego, los denominados aborígenes de Tasmania, poblaciones originarias de Brasil y los denominados isleños del Estrecho de Torres. Entonces, lo que hace Lehmann, al establecer esta conexión temporal entre poblaciones neolíticas de Europa y poblaciones actuales de la Argentina, es establecer una analogía temporal, un paralelismo temporal. Es unir ese pasado europeo con este pasado, en teoría, que está viviendo en la Argentina. Es legitimar y confirmar ese imaginario que existía. Y lo interesante, y acá al estudiar estas lesiones, dice Lehmann, y lo voy a, déjenme buscar un segundo donde tengo anotada la cita, acá está, al estudiar huesos largos, las condiciones patológicas de los huesos largos de las piernas y brazos, postula Lehmann, comienzo de la cita, los pueblos primitivos, en referencia a los pueblos de la Patagonia, al igual que los pueblos prehistóricos, se caracterizaban claramente por una gran resistencia a las infecciones y una sensibilidad al dolor menos pronunciada que los pueblos modernos civilizados. Fin de la cita. Ese mismo año, que está estudiando los cráneos, Lehmann va a asistir a la Exposición Industrial Nacional de Buenos Aires, donde dos familias Segnam fueron exhibidas. Estas habían sido traídas por el gobernador de Tierra del Fuego, el teniente coronel Pedro Godoy, y van a ser expuestas durante un mes en la sección femenina de la Exposición Nacional. Lehmann va a realizar mediciones, Lehmann-Nietzsche, mediciones, fotografías y el acopio de dibujos realizados por los Segnam. Esta multiplicidad de estudios va a responder a esta necesidad que les comentaba al principio de salvar lo que aún existía, perdón, es una cita de Lehmann, de salvar lo que aún existe para poder fijar los caracteres de todas estas razas,
destinadas a desaparecer. Fin de la cita. Y según Lehmann, los resultados de sus estudios y las observaciones que él había realizado confirmaban las descripciones realizadas desde el siglo XVI sobre estos pueblos. Es decir, dice Lehmann, cito nuevamente, son una raza vigorosa, casi gigantesca por su estatura y corpulencia. Fin de la cita. De esta forma, las observaciones y estudios sobre los individuos vivos y los restos mortales van a ofrecer evidencia empírica y objetiva que comprobaba y legitimaba el imaginario colonial sobre los pueblos de Tierra del Fuego y Patagonia. Una cosa muy breve sobre el uso de estos espacios urbanos es muy interesante, se utilizan mucho en esa época porque van a permitir economizar tiempo, dinero, recursos materiales y recursos humanos, que es lo que implica un viaje o una excursión al terreno propiamente dicho. Sin embargo, hay un quiebre a comienzos del siglo XX en torno a la profesionalización e institucionalización de las prácticas antropológicas, que exige contar con información contextual precisa, relevada por el propio antropólogo, porque antes está dependiendo de individuos en el campo, de los llamados colaboradores que le envían datos, le envían objetos, pero se empieza a desconfiar de cómo se están recogiendo estos elementos, cómo se están describiendo estos elementos, cómo se están catalogando. Entonces se exige o se espera que el propio estudioso o estudiosa, el individuo, vaya al campo. Y entonces, el 25 de enero de 1902, Lehmann-Nietzsche parte con el vapor Chubut hacia Punta Arenas. Esto es un pequeño mapa que yo hice sobre el recorrido del viaje y los lugares que visitó. Esto es en base a la traducción de su diario de viaje, que casi lo tengo finalizado, pero me está llevando mucho tiempo porque no está escrito en alemán, está escrito en Sütterlin, y seguro Claudia sabe cuando digo, o los que han trabajado sobre en archivos alemanes. Sütterlin es un alemán antiguo que es extremadamente difícil de leer. Aquí otro de los puntos que él visitó. Entonces, Lehmann quiere usar sus vacaciones de verano, porque es en enero, para estudiar in situ un grupo, y tengo aquí nuevamente la cita, acá. Cito a Lehmann, a un grupo que, abro cita, por la primitividad de su cultura, representaba una reliquia de los grupos étnicos más inferiores. Fin de la cita. Además, él quería continuar también esas investigaciones que había hecho en la exposición, las cuales, debido a lo que él consideró una deficiencia del instrumental antropológico empleado, no cumplieron sus expectativas. Y a bordo del vapor Chubut, va a conocer a Eduardo Alejandro Holmer, que va a estar comisionado por el Ministerio de Agricultura para realizar investigaciones sobre el potencial económico de la zona interior de Ushuaia. Y va a ser un actor clave y fundamental, Holmer, porque Lehmann-Nietzsche se va a valer de la red de destacamentos policiales conocidos por Holmer, dos estancias, la Hamilton y la Fitzroy, como así también la misión salesiana, donde el zoólogo francés Fernando Laille realizó investigaciones en 1896. Aquí vemos una imagen del destacamento policial Río del Fuego. Voy a andar brevemente en unos minutos sobre esto. Aquí una imagen de la misión salesiana de la Candelaria. Estos son los espacios que a mí me gusta denominar como espacios de colonialidad, porque van a ser parte del complejo mecanismo institucional destinado a la legitimación, la construcción, el mantenimiento y la reproducción del orden colonial, que va a ser un proceso necesario. Esta categoría de primitivos es funcional al proceso de organización del Estado Nacional en Argentina, iniciado en 1850. También voy a andar un poco al final, pero recordemos la llamada campaña, las campañas al desierto. O sea, este imaginario fue completamente funcional. Estos espacios van a reproducir y mantener este imaginario. Estos espacios
van a ser además, en su condición de espacio de colonialidad, van a ser nodos de circulación y concentración de miembros de los pueblos originarios, sus restos mortales y los objetos de su cultura material. Esto ofrece a los antropólogos una forma de economizar tiempo y desplazamiento sobre el terreno, ya que cuentan en un solo lugar. Y esto lo digo en base a la matriz epistemológica. Las prácticas antropológicas son individuos, tienen nombres, pero para los antropólogos están en un lugar, tienen un amplio cuerpo de datos para los estudios comparativos. Otro punto clave en las prácticas antropológicas de esa época, el estudio de largas series comparativas para la determinación y el establecimiento de hechos antropológicos. Ahora quiero pasar, como les contaba al principio sobre Holmer, hablar un poco sobre los actores en los espacios de colonialidad. Estas expediciones al campo van a realizarse en ámbitos que no son del dominio exclusivo de la ciencia, que están fuera del espacio cerrado de la academia y lejos de esa sociabilidad que se comparte entre estudiosos. Y en este particular contexto, imagínense en 1902, Tierra del Fuego, miembros de las fuerzas policiales, misioneros salesianos y los dueños y los administradores de estancias van a desempeñar una función determinante en la consecución de los objetivos planteados por Lehmann-Nietzsche. Discúlpenme un segundo. Estos individuos detentan una posición dominante en las relaciones coloniales impuestas a los pueblos originarios, coaccionándolos a dejarse medir, a dejarse grabar y a dejarse fotografiar por Lehmann-Nietzsche. Y a su vez le van a proporcionar sustanciales corpus de información etnográfica, objetos de la cultura material o restos humanos. Las primeras investigaciones de Lehmann-Nietzsche en este viaje a Tierra del Fuego fueron realizadas sobre dos mujeres, Kimoche, lo siento por la pronunciación, y Ernesta, que en su diario de viaje cuenta cómo está a bordo del vapor Chubut y ve en la orilla una pequeña choza y le llama la atención. Entonces le pide al capitán que frene el barco y él se baja y cuando llega aparece un español portando armas de fuego. Y Lehmann cuenta que esto era, ahí vivían otros individuos, pero este español tomó a estas dos mujeres como esposas. El destino de los demás individuos que habitaban ahí, Lehmann no lo aclara en su diario, o por lo menos yo no he llegado a traducir alguna sección que contenga información. No me extrañaría que este individuo español haya decidido imponer el uso del arma de fuego. Lehmann-Nietzsche, a partir de un relevo lingüístico que hace, va a clasificar a estas dos mujeres como Alakaluf. Y este español, que se había presentado como esposo de ambas, va a, utilicemos la palabra interceder, de forma bastante impositiva, para que ambas mujeres se dejan fotografiar. La coerción por parte de actores masculinos puede apreciarse mayormente en los destacamentos policiales de Río del Fuego, donde, y según también el diario de Holmer, los oficiales tenían matrimonios, los denominan matrimonios a la fueguina, que es básicamente raptar a estas mujeres. Y los oficiales van a obligar a sus esposas a dejarse fotografiar, también a los otros individuos que se desempeñaban ahí. Algo similar se va a vivir en la misión salesiana de la Candelaria, donde el hermano Juan Ferrando
que estaba encargado de la parte administrativa. Y las monjas van a preparar a los Selknam para las fotografías y los estudios antropométricos. También van a transcribir resultados y van a intervenir en aquellos casos donde estos últimos, los Selknam, muestran cierta reticencia a dejarse medir o a dejarse fotografiar. Aquí podemos apreciar otras de las sesiones, si podemos denominar, fotográficas de Lehmann. Otros, y para mí actores claves y fundamentales, pocos mencionados o directamente marginados en las publicaciones antropológicas, van a ser los propios miembros de los pueblos originarios. Las investigaciones lingüísticas de Lehmann-Nietzsche no hubieran avanzado de no ser por la importante red de los llamados, y esto completamente entreclama, entre comillas, informantes indígenas, que vivían y trabajaban en La Plata o Buenos Aires. Estos van a ser importantes nodos de información, van a asistir a Lehmann-Nietzsche en las traducciones, le van a facilitar, por ejemplo, el acceso especialmente a la comunidad mapuche local, lo cual le permite a Lehmann extender su red denominada Red de Informantes y Colaboradores Indígenas. Y un ejemplo para mí muy interesante de la relevancia de la Agencia de los Pueblos Originarios en la construcción del saber antropológico sobre Tierra del Fuego y Patagonia, una agencia marginalizada o negada directamente en las publicaciones oficiales, son las sesiones de grabación de canto, lengua y música aoniquén realizadas en 1905. Ese año, un grupo de 7 aoniquén va a realizar una breve parada en las inmediaciones de la ciudad de La Plata. Estos volvían de ser exhibidos en la Louisiana Purchase Exposition de San Luis, que tuvo lugar en 1904. Obviamente cuando Lehmann se entera de esto no va a perder la oportunidad de recopilar datos. Especialmente porque es cuando está iniciando sus investigaciones sistemáticas sobre música y canto de los pueblos originarios. Y entre el 19 de enero y el 2 de marzo, Lehmann va a grabar a Casimiro y Bonifacio, son los nombres que les da, por 2 cuestiones fundamentales. Eran los que podían hablar un poco de español y además estaban familiarizados con los sistemas de grabación, ya que habían participado en San Luis, junto con otros pueblos originarios, de las investigaciones de Frank Brunner sobre las capacidades auditivas de los llamados grupos primitivos. Es muy interesante porque Casimiro y Bonifacio van a recomendar a Lehmann diversas estrategias para obtener registros de buena calidad. Lehmann no sabía cómo grabar, estaba comenzando sus investigaciones. Hay una anécdota extremadamente interesante que es al momento de registrar el arco musical, Casimiro va a insistirle a Lehmann-Nietzsche a que utilice una guitarra como una caja de resonancia. Lehmann estaba muy poco satisfecho con cómo se escuchaban las grabaciones. Y de esta forma, usar la guitarra como una caja de resonancia se va a obtener un tono más elevado, más claro. Y a partir de esto vamos a introducirnos, avísame Claudia, bueno, avísenme si me queda poco tiempo, ya estamos casi, estoy perfecto, gracias. Los instrumentos, vamos a hablar un poco de instrumentos. Los instrumentos que utiliza Lehmann-Nietzsche durante sus investigaciones van a ser dispositivos materiales, encargados de individualizar, de cuantificar, de codificar y sistematizar la variabilidad humana. Estos instrumentos van a permitir reproducir las condiciones de control del gabinete, del laboratorio, transformando el campo, ya sea la exposición nacional, ya sea la misión salesiana, ya sea un destacamento perdido en Río del Fuego, en un laboratorio que va a articularse con otros espacios de la práctica científica. Y esto es interesante porque Lehmann, Nietzsche y Holmer, por ejemplo, hablan
cuando están en el destacamento policial de Río Grande, el comisario les presta un cuarto aledaño a la comisaría. Dice que este cuarto se transforma en un verdadero laboratorio antropológico y lo único que había ahí eran los instrumentos y el individuo que sabía cómo manipularlos y que sabía leer los resultados y el objeto de estudio. Por lo tanto, el campo va a ser un lugar completamente abstracto. Va a ser un lugar donde haya un instrumento, donde haya un individuo que sepa utilizarlo y donde haya un objeto que estudiar y construir. La preferencia por determinados instrumentos, estos van a ser los instrumentos que va a utilizar a lo largo de todas sus investigaciones, tanto en 1898 como en 1902, como en 1905, como unas excursiones de 1917 también. La preferencia por estos instrumentos va a responder a la necesidad de establecer un consenso a nivel internacional al interior de la práctica antropológica, proporcionando cierta continuidad en las investigaciones y permitiendo insertar los resultados en proyectos mucho más amplios. Cuando Lehmann está investigando los pueblos originarios de Tierra del Fuego y de Patagonia, no está investigando solamente para el ámbito local. Lehmann está más interesado en discutir, no discute con diversos actores en Argentina, pero él está interesado en discutir con lo que está pasando en Alemania. Entonces, para que los individuos que están realizando investigaciones sobre estos mismos temas en Alemania puedan leer, puedan ver, puedan escuchar de la misma manera que Lehmann, hay que utilizar los mismos instrumentos. Por ejemplo, para la recolección o compilación de idiomas de los pueblos originarios va a utilizar el Handbuch zur Aufnahme fremder Sprachen de Hans-Jörg Kronen von der Gabelens. Y según Lehmann, y esto es muy interesante, esto va a asegurar la uniformidad de los datos, va a facilitar la comparación con trabajos lingüísticos que también están realizando en esa época otros etnólogos alemanes como Paul Ehrenreich, Karl von der Steinen, Franz Boas, Konrad Preuss o Theodor Koch-Grünberg y Rudolf Lenz en Chile. Y la selección de estos instrumentos también va a tener reacciones, va a estar supeditado a reacciones prácticas. Las condiciones geográficas de los terrenos van a imponer limitaciones al transporte y el uso de determinados instrumentos. Por ejemplo, al momento del estudio del iris del ojo, va a utilizar la tabla cromática de Rudolf Martin, porque Lehmann dice las lengüetas de metal que sujetan la placa de aluminio que se puede ver son más maniobrables, lo que permite desmontar la tabla con relativa facilidad en el campo. Pero, independientemente del instrumento seleccionado, estos materializaron, confirmaron y legitimaron el a priori de la diferencia colonial. La diferencia colonial, que es heterogénea en el curso de su historia, es la exteriorización del imaginario, y esto es un concepto que utilizan la gente que trabajan en la opción de colonial, del sistema mundo moderno colonial, sobre la pretendida primitividad de los pueblos originarios, y esta diferencia va a ser a través de la cual se establezcan jerarquías restrictivas que van a permitir el ordenamiento binario del mundo. Y estas jerarquías responden a un cuerpo particular de saberes. Y ahora quiero detenerme. Y acá, disculpen, me voy a permitir hacer un pequeño viaje en el tiempo con ustedes. Porque el supuesto descubrimiento de Apia Yala, América como se le ha impuesto y se conoce, en 1492 va a significar la constitución de este sistema mundo colonial moderno y del surgimiento de un régimen discursivo de la diferencia. Cuando Colón lleva 6 representantes del pueblo taíno a España y los exhibe ante los reyes católicos.
Y si bien ya se conocían individuos diferentes en esa época, en la corte católica española, cuando los taínos están ahí, pisan esa corte, se produce un cisma en el ordenamiento del mundo. Un ordenamiento que está basado en la matriz clasificatoria de la cultura medieval cristiana. Y acá tenemos dos ejemplos. Según la cual los hijos de Noé habían poblado los continentes conocidos, Europa, Asia y África. Cuando aparecen estos individuos, no provienen de ninguna de estas partes. Entonces, el nuevo orden va a provenir de esta misma matriz. Esto demuestra la flexibilidad de la colonialidad. Es increíble, porque a partir de esta misma matriz se va a instaurar una ruptura temporal y se va a inscribir a los habitantes de este nuevo mundo como la raíz ontológica natural de las poblaciones europeas. Y de ahí esa idea que se tiene de que los pueblos originarios de Sudamérica, y particularmente los de Patagonia y Tierra del Fuego, son primitivos. El Nuevo Mundo nace viejo. Y a partir de este imaginario colonial, moderno, las posteriores empresas de expansión colonial van a imponer esta diferencia entre estos individuos primitivos, porque a partir de estos individuos primitivos, los occidentales asumen su modernidad. Disculpen. Y a partir de esta diferencia, esta diferencia es funcional para el sistema de producción capitalista, porque se necesitaba legitimar la mano de obra esclava y el acopio y la explotación de los nuevos productos, la nueva materia prima que hay en Aliayala. Y esta clasificación global se va a perpetuar a lo largo del tiempo, y con esto no quiero sugerir una linealidad entre el siglo XV y la antropología, pero esta diferencia colonial va a mutar, va a traducirse a nuevos conceptos, los cuales siempre tienen el mismo objetivo, que es negar la especificidad histórica de cada pueblo y sumirlos en un colectivo plural, uniforme y funcional al aparato productivo capitalista. Una gran reflexión de Bonfil Batalla, eso. Un texto del 72 que es hermoso y lo recomiendo. Un punto de inflexión y consolidación trascendental lo vamos a tener en el siglo XVIII con la historia natural. A partir de los trabajos de Linneo, de Buffon, de Blumenbach, se va a introducir un importante dispositivo taxonómico que va a transformar al ser humano en un objeto de estudio científico. Y este es el concepto de raza. Este concepto permite la jerarquización y la gestión de las relaciones sociales y las construcciones intersubjetivas a partir de diferencias arbitrarias, las cuales se van a convertir en valores estables, inmutables y heredables. Aquí es donde surgen los monstruos, los bárbaros, los salvajes o los gigantes patagónicos del imaginario colonial moderno. La individualización de los seres humanos en estas unidades biológicas fue fundamental en la expansión colonialista europea, donde se va a objetivar al otro no occidental y al mismo tiempo se define el ser europeo a partir de la comparación y el contraste como un individuo moderno. Y en el caso particular de la antropología alemana de mediados del siglo XIX, lo había mencionado hace unos 10 minutos tal vez, esta objetivación del orden binario va a asumir la forma enunciativa de Naturvölker y Kulturvölker. Y como les decía, según el orden colonial, los pueblos naturales van a carecer de historia y están separados de las narrativas de la civilización occidental, atribuyéndoles una mayor proximidad a la naturaleza. Aislados del espacio y del tiempo propio de la historia universal occidental, estos grupos ofrecen una fuente de información para comprender la trayectoria evolutiva de las poblaciones europeas y los fundamentos de la historia humana, que en ese momento es la historia de Occidente.
Esto los convierte en el opuesto complementario de los pueblos civilizados. Y en su faceta de disciplina institucionalizada, la antropología participó activamente en la construcción, articulación y promoción de este imaginario identitario de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia. Junto con aquellos, les mencionaba, de Brasil, África y los isleños del Pacífico, van a ser construidos como normalidades temporales que divergen de este arquetipo temporal dominante. Y de esta forma constituyen los cimientos esenciales de la génesis y la continuidad lineal de la historia occidental. Fue a partir de ellos que los miembros de los sectores hegemónicos occidentales se definieron como el culmen del proceso evolutivo y la finalidad del mismo. A diferencia de lo que sucedió en Europa, en el ámbito argentino, los modernos fueron una élite surgida de políticos, militares y comerciantes, cuyos integrantes eran europeos o bien descendientes de estos en distintos grados de generación. Y en este caso, los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia fueron un recordatorio permanente y vejatorio del pasado que, acorde a lo publicitado por el Estado Nacional, debía ser superado a través de las campañas de anexión territorial y de genocidio iniciadas en 1850. Para ir cerrando, los estudios de Lehmann-Nietzsche sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia tuvieron lugar en un contexto internacional, político, académico, en el cual estos fueron objeto de estudio con un alto valor científico, un valor que se incrementaba por razones epistemológicas y razones prácticas. Como representantes de los pueblos más primitivos del mundo, eran un elemento clave para el estudio de la historia humana. A su vez, esta condición atemporal los condenaba al inexorable paso del tiempo y a la extinción física. Por ello, el registro de estos vestigios del pasado se convirtió en un imperativo. Para ese entonces, viajar de Europa a Patagonia, les decía, o Tierra del Fuego, suponía una inversión considerable de tiempo y dinero, que no todos podían permitirse o querían. Viviendo en Argentina y trabajando en el Museo de la Plata, para Lehmann-Nietzsche, esto ofreció una ventaja en lo referente al acceso a individuos vivos, colecciones de su cultura material y restos mortales. En la búsqueda de su futuro académico y profesional, Lehmann-Nietzsche estudió sujetos vivos, como así también recogió y analizó cráneos, huesos, muestras de lenguaje, músicas, creencias mitológicas de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia. Para esto, Lehmann-Nietzsche se valió de los espacios de colonialidad presentes en la Argentina a comienzos del siglo XX. De esta forma, los museos, las comisarías, las misiones católicas fueron lugares materiales estructurados, legitimados y sustentados a partir de relaciones asimétricas de poder. Y esto le permite fungir como nodo de circulación y concentración temporal o permanente de miembros de los pueblos originarios. En ellos se encontraba el pasado primordial para el avance de los estudios antropológicos. Lehmann va a codificar este pasado en forma de índices, medidas craneales, cilindros de cera, vocabularios o relatos escritos en sus cuadernos de campo, para insertarlos en las redes antropológicas internacionales. De este modo, concede a los pueblos originarios de Tierra del Fuego y Patagonia una trascendencia temporal en diferentes campos del saber. Va a ser en esta construcción diferencial y temporal de la autoridad que la antropología encuentre su fundamento epistemológico y el principio de legitimidad. Pero las fotos, las grabaciones y las transcripciones que supuestamente tenían como función salvar un pasado destinado a la extinción, son un testimonio vivo de las historias, de las memorias y las experiencias coloniales de los pueblos de Tierra del Fuego y Patagonia. Y lejos de esta concepción lineal y cronológica del tiempo y esta materialidad objetivadora que prima en la modernidad occidental, creo que debemos entender estos objetos como parte de los ancestros, cuya agencia es trascendental en la actual construcción diaria de los pueblos originarios. Y es a partir de estos que debe lucharse por la ruptura de las jerarquías de diferencia que deshumanizaron a los sujetos e instauraron los imaginarios coloniales. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Diego, por esta brillante exposición, bueno, que abarcaste muchísimos aspectos tan importantes del discurso decolonial sobre, digamos, la antropología en este momento, por supuesto. Y también estuviste retocando aspectos que ya estuvimos discutiendo la semana pasada, y con Aramburu también, y que seguramente vamos a volver a tocar también. Pero bueno, fue una síntesis increíble. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que grabamos las charlas y que vamos a poder volver a escucharla también, porque había tanta información que algunas cosas me perdí y quizás les pasó a los demás también. Así que vamos a abrir el espacio para comentarios, pero también para preguntas de cosas que quizás, digamos, quisieran indagar. Y Si ojalá, quieres, ojalá Anita. críticas. O críticas también. Vamos a empezar con Pablo. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y por la charla. En uno de los primeros cuadros que mostraste, donde estaban la cantidad de restos óseos, en el cuadro, no sé si en el de arriba o el de abajo, mencionás, me parece que onas, llámanas, y hay un par de restos que están identificados como fueguinos. Sí, te lo puedo leer, pero tengo acá el cuadro. Esta es la clasificación que usa Lehmann, y están Patagones, Puelche, Araucano, Tehuelche, Ona, Alacaluf, Llámana y Fueguinos. Y fueguinos. Esos dos restos fueguinos están identificados como fueguinos porque no los pudieron asociar a ninguna etnia, a ningún pueblo o por algún otro motivo, ¿sabes? Si bien recuerdo, pero tendría que profundizar más, creo que en base a información de archivo, los clasifica. Lehmann también, al hacerse cargo de la sección de antropología, también retoma y utiliza investigaciones previas, y puede ser que esto, voy a ahondar porque no profundicé mucho en ese aspecto, pero lo que sé es que Lehmann, ya te digo, utiliza cosas que había hecho Tencate o Moreno, que han trabajado muchos sobre estos restos, y lo que él quiere hacer con esto es una primer síntesis con este. Esto lo publica en 1910, y es lo primero que hizo, porque cuando él llega dice que es un caos y un orden, y tal vez lo que estaba catalogado como fueguino estaba en otra punta del museo, lo que estaba catalogado como Patagón en otro lugar. Entonces lo que quiere saber es realmente cuánto hay de cada elemento. Pero hasta donde sé, él reutiliza la categoría. No, digamos que no la impone, no la asigna. Bien. Pero gracias por la pregunta. Voy a retomar esas fuentes y te lo puedo confirmar si después me pasas tu correo. Bueno, cómo no. Gracias. A vos. Creo que Javier habías levantado la mano, ¿no? Sí. Ahora sí pregunto, pero todavía no. Iba Claudia a preguntar algo, después yo me animo. Ah, perdón. Sí, bueno, en realidad es una pregunta muy puntual. Lo que no me había quedado claro es como, digamos, en el momento del descubrimiento de América, como estuviste de América, entre comillas todo, por supuesto, pero vos habías explicado a raíz del famoso mapa Orbis Terrarum, donde quedaban, digamos, en forma de cruz anotados los continentes que se conocían y que no se conocía justamente América. Entonces, si entendí bien, vos explicaste que entonces como no se conocía el continente, se incluía en la parte europea como, digamos, los inicios, los orígenes primitivos de los cuales se estaba después desarrollando Europa.
Después, en esa división entre Naturvölker y Kulturvölker, como oposiciones que se excluyen. Entonces, ¿cómo había sido, digamos, la explicación desde la parte de la antropología de Lehmann-Nietzsche y otros de la época, de que eran opuestos, de que no había, digamos, una evolución a través del tiempo de los Kulturvölker de los Naturvölker a los Kulturvölker, sino que realmente se constituían como opuestos, que no tenían nada que ver. Gracias, Claudia, por la pregunta. Lo que es muy interesante es esta división tripartita que hay, que es algo que viene de los griegos y que después el discurso de la cristiandad lo va como a absorber, y con esto no quiero hablar en contra de aquellos individuos que profesen el cristianismo, sino hablo de la religión institucionalizada. Está esta división tripartita, y cuando vienen estos individuos que no se los puede asignar, no se los puede colocar, ven las características y no pueden ponerlo en ninguno de estos tres espacios, lo que dicen, y me parece interesante, es, bueno, Abya Yala es una extensión natural de Japeto, que es Europa. Pero si es una extensión natural, ¿no? El problema es, si ellos son una extensión, ¿cómo pueden ser nosotros? ¿Cómo podemos nosotros? Entonces lo interesante es, eso es el Génesis. Eso es lo que existía antes acá, en Europa. Ese es estamos observando, es una ventana en el tiempo. Estamos observando nuestro pasado. Y lo interesante es que esta construcción discursiva de cuando utilizan a los Naturvölker como estos representantes anacrónicos, y a lo que a mí me parece interesante, y con esto no quiero plantear una evolución o un origen de la antropología en el siglo XV o algo lineal entre el siglo XV, el siglo XVI y la antropología del siglo XIX, pero cómo la antropología del siglo XIX, por lo menos estoy hablando de Alemania, que es lo que yo estoy más interiorizado, pero en Francia sucede algo parecido, cómo igual a estos individuos que vienen de lo que se conoce como América, siguen siendo ese pasado occidental. Lo interesante es que tal vez en el siglo XV era el pasado, pero no se pensaba que se iba a extinguir. En el siglo XIX dicen, es nuestro pasado, pero no van a seguir una evolución lineal como la nuestra y llegar a ser Kulturvölker. Están destinados a desaparecer por su propia condición de primitividad. Hay unas paradojas temporales muy interesantes con ese juego. Son nuestro pasado, pero no están destinados a ser como nosotros, están destinados a extinguirse. Entonces tenemos que estudiarlos para entendernos a nosotros. Y para mí son su opuesto complementario, porque a partir de construirlos a ellos como primitivos, al tener ese primitivo, ellos se pueden autodefinir como modernos. Si no se hubiera llegado a Abya Yala y se le hubiera incorporado forzosamente al sistema mundo moderno, nunca hubiera existido la modernidad. Por lo menos es lo que yo entiendo después de leer algunos textos de los autores de la opción de colonial, y que me parece que son interesantes para comprender estas epistemologías que están en las prácticas antropológicas. Gracias. De Y nada. ahora sí, Javier. Ahora sí, gracias. Buenas tardes, Diego, y gracias por la exposición y felicitaciones. Y gracias por compartir tu trabajo. Supongo que entendí bien con el trabajo. Después, si quieres explicarnos sobre el trabajo hasta ahora, siempre le pregunto lo mismo a todos, y me gustaría saber en qué estás trabajando concretamente en este momento. Pero la pregunta era, entiendo que pensamiento, la primitiva ciencia antropológica se basa sobre algo que es un pensamiento puramente mágico, es decir, entender que un viaje geográfico en el espacio también es un viaje en el tiempo, es puramente mágico, y sin embargo parecía estar basado en la ciencia. Pero sin embargo, somos la mayoría, creo, aquí antropólogos, y bueno,
quiero defender tampoco un poco nuestra disciplina y entender que los orígenes de la disciplina de la antropología a partir de esta idea romántica alemana, creo que lo que han logrado, paradójicamente a veces, y con lo que hemos podido hacer en la historia los occidentales y los europeos, paradójicamente han logrado dar vuelta el discurso que has presentado hoy. Es decir, el concepto de cultura lógica nace precisamente del romanticismo alemán frente a un concepto de cultura clásico de origen italiano y más francés, que creía que hay un pueblo superior, la cultura francesa, y que la idea de cultura es la que probablemente muchos de nosotros tenían en la casa o aprendido en la escuela. Ser culto es estudiar mucho y leer muchos libros. Pero los alemanes, los que luchando contra esta idea francesa, han dicho, momento, cada pueblo tiene su cultura, Volk, y cada pueblo tiene algo para decir en el concierto de los pueblos del mundo. Esta idea muy esencialista, que ha traído consecuencias nefastas, negativas, también ha traído consecuencias muy positivas. Y la antropología de Voss, alemán, en Norteamérica, que ha fundado la antropología de disciplinas y que ha fundado la antropología basada en este concepto de darle lugar a cada uno en el concierto de los pueblos. Y que hay que estudiar una esencia, la lengua, los restos materiales, la biología, el cuerpo y la cultura, tecnología, para darle lugar a cada pueblo su lugar. Hoy lo vemos como esencialista, pero a la vez es que ha roto con la idea extremadamente racista de decir que un pueblo superior y los demás son todos inferiores. Y también gracias, lo hemos discutido en otras secciones, es gracias a todo lo que hoy criticamos, que estamos de acuerdo contigo, ¿no? La manera de registrar la lengua y la primera vez. Hoy un resurgir de identidades de nuestros pueblos que se articulan gracias a esos trabajos. Y muchas veces las prácticas las vemos porque estamos demasiado metidos en esta matriz, pero la mayoría de las prácticas siguen siendo las mismas. La manera de registrar una lengua hoy de últimos hablantes o de pocos hablantes para tratar de revitalizar una lengua y en antropología trabajar con ellos, seguimos utilizando muchos de estos métodos, ¿no? Sería interesante aplicar todo lo que has usado para ver nuestras propias prácticas. Pero a la vez, ponernos en cuestión, sí, como incomodarnos hoy a través de lo que has dicho. Pero a la vez, que sin eso, si no hubiera un roto la idea de que de los Aoni, como los llamas, o los tehuelches, no son gigantes, es gracias a la antropología también, gracias a esto. No hay una respuesta, pero parece que habría que trabajar, no solamente tirarnos abajo todo lo que hemos hecho. Parece que hoy en día estamos de este lado gracias a la crítica que hemos hecho, ¿no? Con apoyo de ellos, entre nosotros. Es eso. No sé. Sí, gracias Javier por la reflexión. A ver, yo también con mi presentación no quise, o por lo menos no fue mi intención, colocar, caer tal vez en ese discurso de colocar a la antropología como la hija del colonialismo, sino que para mí, o por lo menos como lo estoy yo analizando en el último tiempo, para mí las prácticas antropológicas están articuladas dentro de estos, lo que yo denomino espacios de colonialidad. Es como una empresa que trabaja muy en conjunto. Y creo que lo interesante, y traté de hacerlo al final de mi presentación, es esto y me incluyo, yo soy antropólogo, y esto que nosotros denominamos como objetos, ¿no? Ya sea grabaciones en un cilindro de cera de las voces de los pueblos originarios o de sus cantos, el registro de su idioma, las fotografías, esto que en el pasado fue un objeto de estudio y que hoy es un objeto porque tiene una materialidad concreta, yo creo que sirve, en el caso de las investigaciones de proveniencia, y se está viendo mucho en Alemania con este boom de la Provenienzforschung, estos elementos son la voz de los ancestros, es la imagen de los ancestros, que no se perdió, que sigue viva, y creo que estos elementos
sirven para brindar pruebas, para apoyar, por ejemplo, las demandas de repatriación. Por eso no quise hacer una crítica, o por lo menos no fue mi intención, hacer una crítica de la disciplina que a mí me gusta practicar, o caer en ese discurso de esto es la hija del colonialismo. No me parece mal que la critiques, al contrario, es nuestro trabajo criticarlo, está bien. Bueno, pero al final somos todos, seguimos en el mismo eje dado vuelta, o sea, todos nosotros estamos trabajando desde el otro lado, luchando el colonialismo, pero gracias a esas mismas prácticas, nos salimos de este mismo eje. Si no estuvieran ellos, ninguno de nosotros tendría trabajo hoy, ¿no? Y esto es importante decirlo. Me parece que no olvidemos eso, pero estoy de acuerdo contigo que tenemos que criticar las prácticas que hemos hecho, pero también las que hemos hoy. A eso iba. Totalmente de acuerdo. Creo que también había un comentario, una pregunta por parte de Sergio. Sí, ahí está. Bueno, primero agradecer a Diego. No conocía tu trabajo, Diego. Yo soy profesor de literatura. Estoy hablando en este momento desde Chile, desde la Universidad Austral, Valdivia. Así que estamos bien lejos, ¿no?, geográficamente. Un par de reflexiones desordenadas, simplemente, a propósito de esta idea de los europeos por allá por el siglo XV de llegar a un continente que era el origen de ellos mismos. Y ya lo encontramos en Colón, cuando por ahí en algún pasaje hace alusión a que, dado ciertos cambios que él percibe en el paisaje, cree que está llegando al paraíso terrenal, y desliza la tesis de que la tierra es como un pezón, es como el seno de una mujer, y el paraíso terrenal está justamente en el pezón, porque está subiendo la temperatura, etc. Hace esa clase de consideraciones. Muy, muy significativo, porque como que en ese momento se necesitaba instalar una imagen un poco teológica, una suerte de referencia teológica que justificara, que hiciera comprender el origen mismo de Europa, algo que ya está incluso en la historia general de España. Alfonso X el Sabio, cuando inicia su historia general de España, y sorprendentemente el primer capítulo es una especie de paráfrasis del Génesis. Entonces, y eso me lleva en realidad a preguntarme, es una cosa que yo siempre me he preguntado: ¿de dónde emerge, cuál es el ADN profundo de la cultura occidental, que siempre ha tendido históricamente a verse con una superioridad como portadora de un orden providencial que viene a poner civilización donde no la hay, a poner felicidad donde supuestamente no la hay, a poner, comillas, modernidad donde supuestamente solo hay salvajismo y primitivismo? ¿Por qué ha tenido que ser siempre así? Digamos, ¿cuál es la matriz profunda de esta manera de sentir, de pensar, que claro, uno lo puede explicar en la contingencia misma por razones económicas, por razones de expansión de los estados nacionales, ese tipo de cosas, pero de alguna manera no me llega nunca a satisfacer del todo ese tipo de explicación. Como dice un poeta chileno, Jaime Bonún, que cita al pasar una canción de guaraní, dice: los blancos, la obsesión de los blancos por estudiarnos, citando una canción de origen indígena, la obsesión de los blancos por estudiarnos, ¿sí? ¿Por qué?
no espero que haya una respuesta, esto solo lo planteo como quizás la antropología del mundo occidental vuelta sobre sí misma, ¿no? Tratar de comprender por qué hace lo que hace, por qué ha hecho lo que ha hecho. Gracias, Hermea. Sí. Esto que vos mencionabas lo anoté acá para no olvidarme de esta imagen teológica que vos decís. Hay unos mapas también, hay uno que se llama el Imago Mundi, que también postulaban que el mundo era un espejo. Entonces, África o Asia era el espejo de África, o África, no recuerdo bien cómo, pero Europa debería también tener su espejo, ¿no? Y cuando Colón llega, por eso creo que él piensa que llega a la India. Y después esta imagen teológica, creo, o esta construcción de esta imagen teológica, creo, o me atrevo a suponer, que es por esta matriz de la cultura medieval cristiana, en la cual si se la pone como una extensión de Japeto América, también se la puede construir como un paraíso. Es necesario que se inserte dentro de esta matriz que está generando este orden del mundo. Si no, se les viene el mundo abajo. Literalmente, se les viene el mundo abajo. Y lo que es interesante, esta reflexión que vos hacías de por qué Occidente necesita imponer esta superioridad, y esto es algo que reflexiono con los participantes de mis seminarios, que es, también entre los pueblos originarios hubo porque yo creo que victimizar a los pueblos originarios o ponerlos como actores pasivos de que siempre fueron los marginados, siempre fueron los perseguidos, que sí han sido marginados, han sido perseguidos, ¿no? No lo niego. Pero también dentro de los distintos pueblos originarios hay individuos o grupos que se colocan por sobre otros. Y esta construcción de la superioridad es en base, necesitas un inferior para construirte como superior. Lo interesante con Occidente y con España en particular es que logran hacerlo a una escala global. Lo que tal vez antes se dio en espacios locales y cerrados, a partir de la anexión de Abya Yala, esto se hace a escala global. Es impresionante. Pablo, y después en todo caso, dejo yo mi manito. Gracias. Una pregunta para ver si entendí. En realidad son dos preguntas que se entrelazan. Si entendí bien, y como se reflejaban los mapas que habías mostrado, existía Asia, África y Europa. Durante tu explicación, si entendí bien, los europeos de alguna manera lograron identificar sus antepasados en los pueblos primitivos que aparecieron en América, como si fuera los antepasados de los europeos, y no se identificaban ni con los asiáticos ni con los africanos. ¿Es correcto? Sí. Bien, perfecto. Pero ellos consideraban que ese primitivismo americano nunca iba a evolucionar hasta llegar al punto de su modernidad europea. Por lo menos dentro, yo no me especializo en el siglo XVI, pero por lo menos en la antropología del siglo XIX se pensaba que no, que estaban estancados, que estaban aislados del tiempo, son seres anacrónicos. Y eso es lo interesante. Ojalá yo me haya explicado bien, creo que no es si las otras personas entienden, ojalá que yo como expositor me haya explicado bien. Lo interesante es que la historia de los pueblos originarios la inscriben como la prehistoria de Occidente. Y eso es un quiebre también temporal, y es algo que se va a mantener a lo largo del tiempo. Bien. Muchas gracias, Diego. A vos. Claudia, estás sin... Si me permiten, perdón, si me permiten intercalar justamente a la pregunta de Pablo, otro agregado que reviene a lo que había preguntado al inicio,
justamente con esa argumentación no me queda claro cómo había sido a finales del 19 en la antropología la legitimación o la argumentación de la exclusión, digamos, de los pueblos originarios primitivos del propio grado de evolución como algo totalmente opuesto, digamos, algo que no puede ser una evolución desde lo primitivo, Naturvölker, hacia los Kulturvölker, sino algo opuesto en ese esquema también que nos habías mostrado, donde estaba humanidad y de un lado estaban los Kulturvölker, del otro estaban los Naturvölker, como, digamos, sin un desarrollo teológico, sino una oposición, ¿no? Perdón, sí, vuelvo a esta misma pregunta, pero eso es justamente lo que me estaba dando vuelta por la cabeza. Pues creo que, no sé, Ana, ¿estás de acuerdo? Y si le comento rápido a Claudia, así no me olvido. Sí, 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 obvio. Gracias, Ana. Lo interesante, Claudia, creo que, y es justo, yo trato de evitar de hacer de estas construcciones, y bueno, lo que pasaba en el siglo XVI se traslada, o esta construcción discursiva se traslada así tal cual al siglo XIX. Lo que me parece interesante es cómo se seguía utilizando esto, construcción de individuo primitivo. Creo que lo que sucede, y hablo por lo que yo sé, ¿no?, de las prácticas antropológicas de fines del siglo XIX en Argentina y en Alemania, pasan a ser ese opuesto complementario necesario, pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, es una cuestión política negarlos. Es una urgencia y una necesidad política, porque si ese pasado primitivo sigue existiendo, eso quiere decir que el conjunto del país está en un estado inferior de evolución. Y hay un caso que a mí me parece muy interesante de Lehmann, que estudia un grupo de Taskish, de Quom, conocidos como Taskish en la literatura antropológica, que los habían contratado en Formosa, José Podestá, que es un famoso empresario teatral y circense uruguayo que se desempeñó en Argentina, y lo interesante es que Podestá los contrata porque está pensando hacer una representación teatral del Martín Fierro, que es una obra, un poema sobre gauchesco que se considera como un canon de la literatura argentina, y Podestá quiere hacer una representación de esta obra en Europa, en España. Y él dice, yo quiero contratar individuos indios primitivos de verdad, no gente que actúe de primitivos. Y la idea de Podestá es, los llevo a España, pero llevarlos a España cuesta un montón de plata, entonces lo que voy a hacer es exhibirlos en la exhibición internacional de París que va a suceder en 1900. Y eso genera en Argentina un caos total, porque si el ministro de Justicia interviene, la población sale a opinar, y todos decían lo mismo: si exhibimos a estos individuos que se los considera como argentinos, porque legalmente cuando se establece el Estado Nacional, no quiero que es muy complejo, pero bueno, son argentinos legalmente. Pero ¿qué pasa? Si los exhibimos en Europa, van a pensar de que Argentina es un país incivilizado. ¿Cómo puede ser que el país tenga todavía habitando o esté habitado por estos representantes primitivos? Es nuestro propio pasado, pero es nuestro pasado, y en teoría con las campañas de anexión territorial, ese pasado se suprimió, se negó. Ese pasado tiene que estar muerto. A la antropología no le interesa, lo que le es reditual a la antropología es que ese pasado todavía esté vivo. Pero ahí no sé si fui claro con eso. Y
para la antropología, por lo menos del siglo, eso en el ámbito político, para la antropología del siglo XIX, estos individuos están aislados del tiempo. No tienen son nuestro pasado, pero están destinados a desaparecer. No van a evolucionar nunca a Kulturvölker. Porque ¿qué pasa si ellos evolucionan a Kulturvölker? A Kulturvölker. ¿Qué va a ser de nosotros? De los Kulturvölker, si estos individuos... no, estos tienen que mantenerse. Tienen que quedarse primitivos para que nosotros podamos ser modernos. ¿Qué pasa cuando todos somos modernos? Ojalá haya sido claro con esa explicación tan larga. Muchas gracias, Diego. Y bueno, ya me voy a callar la boca y hay tantas manos levantadas. Creo que es Ana ahora, por fin, ¿no? No, está bien. Bueno, gracias, Diego, por la presentación. Quizás uniendo con esto que preguntaba Claudia, con esto que decía Sergio, bueno, hay varios autores que plantean que la pregunta antropológica es anterior a la antropología, ¿no? Que desde que existen encuentros con alteridades existe la pregunta por la alteridad. Y que en realidad lo que hace la antropología es como adueñarse de esa pregunta totalmente preexistente y, como decía Diego, institucionalizarla, ¿no? Y en esa institucionalización es interesante eso que planteas del viaje, ¿no? Y eso también que decía Javier, como bueno, este viaje que es un viaje espacial, pero que en este caso, dado que están estudiando a estos pueblos como primitivos y que en realidad corresponden a etapas anteriores, también es un viaje en el tiempo, ¿no? Que les permite ver como a los antepasados europeos. Me parece interesante esta que planteabas como para discutir, cómo ese viaje al campo puede darse incluso dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, en tanto también es un viaje en el tiempo. Digo, si voy a ver a unos primitivos, no importa dónde estén, van a ser primitivos. Pero me llamó la atención en ese, yo tengo afición por las tablas y los cuadros y los datos cuantitativos, en esa tabla que mostrabas de cómo a partir de las distintas décadas Lehmann-Nietzsche fue dejando de hacer ciertos estudios y se concentró en la etnografía y Sí, abandonó la arqueología y creo que los estudios más de restos humanos. ¿Eso se da vos creés que porque finalmente accede al campo real o a este campo, digamos, colonial, como le decís vos, a estos espacios coloniales? ¿O por qué se da como ese desplazamiento? Bueno, gracias. Ana. Yo soy el que tiene que agradecerles a ustedes porque me brinden este espacio y su tiempo por escuchar estas divagaciones. Eso, y concuerdo con Javier, es súper interesante esta concepción del viaje en el tiempo, de esta cuestión romántica. Y como vos decís, para Lehmann es indistinto si está en una exposición o, por ejemplo, a los Quom los fue a investigar en un asilo. Y a Lehmann no le interesa el contexto. Para él el contexto físico no modifica las condiciones de observación. En tanto esté el experto, esté el instrumento que permite legitimar y codificar ese pasado, todo el contexto es... O sea, la idea del contexto y la influencia del contexto, eso es algo que se va a empezar a desarrollar a partir del siglo XX. La necesidad de este trabajo de campo. Especialmente con Malinowski, etcétera, 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 esta cuestión de es necesario ir al campo. Y estas fluctuaciones que vos me decís, a mí también me gustan mucho las tablas. Yo sé que la gente que hace arqueología, antropología biológica está más ducha, está más familiarizada. Yo soy también un amateur de las tablas, pero me permite visualizar la información. Y lo interesante en esta fluctuación de las publicaciones de Lehmann, la estoy viendo en la tabla en este momento, entre 1900 y 1910 hay una cierta igualdad entre arqueología, etnografía y antropología física, y después el foco está más en las cuestiones etnográficas. Yo lo englobé dentro de etnografía porque son sus publicaciones sobre mitología, sobre lingüística, y creo que lo que está haciendo Lehmann es seguir la fluctuación de las publicaciones de la época. Él está publicando lo que él considera. Mi hipótesis es que, y por las cartas que yo leí de Lehmann, el objetivo de Lehmann era estar 5 a 6 años en Argentina
trabajar sobre ese material o sobre esos individuos que eran muy difícil de acceder desde Europa, con eso acumular prestigio. O sea, es algo que sucede también ahora en la actualidad, no es algo muy nuevo, y retomo lo que decía Javier de cómo las cosas en parte se repiten. O sea, ahora en la actualidad uno publica mucho, es muy bueno. En esa época, en 1900, si uno publicaba mucho, también era muy bueno, tenía mucho prestigio, lo estoy reduciendo mucho esto, pero le permitía acceder a ciertos puestos. Él después no se puede ir de Argentina porque cuando, en esa época, 1910 aproximadamente, entre 1900 y 1910, hay individuos que empiezan a capitalizar los espacios de las prácticas antropológicas alemanas. Tenemos gente como Herrenreich o von der Steinen o Koch-Grummer, etc. Lehmann nunca iba a conseguir un puesto. Y él se queda en Argentina y lo que está viendo es, bueno, ¿qué se está publicando en el exterior? Porque él le gusta establecer, o su objetivo es establecer diálogo con lo internacional, no con lo local. Entonces, si se está publicando sobre etnología, él publica etnología. Y además también cuestiones, él había acumulado, él desde que llega está acumulando toda esta información. Después, también el tema es que también está restringido, hay a veces que en el museo no hay plata para que él publique. Hay muchas investigaciones de él que se van publicando a posteriori, pero porque no había plata para publicar, o el director no se las quería publicar, o etcétera, etcétera, pero están estas cosas, ¿no? También lo que él ve, lo que se está publicando en el exterior, las restricciones locales. Y de hecho, perdón, pero así sigo con la misma pregunta. ¿Publica más que nada en alemán o en castellano? No, él lo que hace al principio también él publica en alemán y esos trabajos también los publica en castellano. Porque tiene un objetivo, por un lado, consolidarse en el ámbito local y establecerse como una figura de importancia, pero no perder el contacto con lo internacional. Y en ese momento era o publicar en alemán o en francés. Algo que sucede hoy en día también cuando uno, o si solamente publica en español, tal vez no se lo lee en ciertos círculos, entonces uno tal vez está forzado a publicar en inglés. Parte de prácticas coloniales todavía, parte de la colonialidad que debe saber, porque tal vez sería interesante que otros individuos que están realizando prácticas antropológicas también lean español. Sí, totalmente de acuerdo. Te dejo, Javier. El español no es una lengua poco colonial, digamos, ya que estamos en términos de pueblo. Pero bueno, me permito sugerirte, Diego, mi observación iba a ser otra, pero a través de la pregunta de Ana. Es probable que el libro que mostraste, que también no he estado tan atención hasta que Ana preguntó y parece sumamente interesante, puede tener que ver con ontología de uno de los saberes que se proponen. Es decir, se supone que los huesos cambian poco, que las prácticas materiales apenas se modifican, luego es la lengua, que es considerada como una estructura, y finalmente las prácticas culturales se entienden como más dinámicas. Es decir, a nadie se le ocurría en aquella época hacer algún estudio lingüístico sobre cambio o sobre etnografía del lenguaje. Se entendía la lengua como algo para extraer. Entonces, una vez que hice la grabación, que anoté la fonología que tengo para contar sobre los huesos, a nadie se le ocurría hacer como Franz Boas una evolución en segunda generación, cómo cambia según las prácticas alimentarias la gente. Entonces, una vez que analicé el tamaño del cráneo, ¿qué tengo para contar? Puede ser una pista, no lo sé, eres tú el experto en eso. Pero No, sí, perdón, antes que ponga, pero sí. pasa esto también en este auge de la craniología y la antropometría, es porque es lo que se estaba haciendo en esa época, y después, especialmente a partir de 1904, cuando Herrenreich publica sus trabajos sobre lingüísticas de los pueblos originarios del Brasil, también después con las publicaciones de Carl von der Stein de las expediciones al Xingu, es cuando desde los espacios de las prácticas antropológicas alemanas se dice, prestémosle atención también a lo que se considera el patrimonio cultural intangible, la lengua, la música, la mitología, etcétera, porque ahí está el punto clave para la clasificación etnológica racial de los pueblos, y lo hace Lehmann en 1902 cuando él dice,
es insuficiente el estudio craneológico. ¿Qué pasa cuando yo tengo un cráneo Aoninek, un cráneo Selknam, un cráneo Yamana, o cuando tengo los individuos vivos? Si exteriormente se ven iguales, ¿cómo puedo hacer para hacer una determinación precisa y objetiva? El lenguaje. No lo había mencionado, Sí. pero gracias que trajiste, perdón, ese comentario tuyo me hizo recordar esa parte. Justamente, parece que redondeamos, y yo quería apoyar en realidad tu intervención para la pregunta que hizo Pablo sobre esta idea. Diego habló de la idea de bíblica, lo que pasa es que hoy lo tomamos, no lo tenemos en cuenta, pero la Biblia es muy clara en explicar la historia de la humanidad, y cuando Colón llega a donde llegó, esa es la manera de entender el mundo. Y se supone que Adán y Eva tuvieron hijos, Caín, etcétera, 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 etcétera. Hay un gran diluvio donde se salva Noé con su familia y tiene 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Cam es el padre de los camitas, Sem es el padre de los sefitas, es decir, semitas, que es el mundo árabe, hebreo del Medio Oriente, Cam de la gente negra de África, y Jafet todos los demás que somos los europeos. Cuando llegamos a América, ¿y esta gente de dónde vino? Y sobre todo, y entonces no conocieron la verdad de Jesús, porque, pobre, ¿cómo hicieron para conocer? ¿Cómo previó, se dice? Dios mandar a su hijo a la tierra y no iba a llegar la verdad si no venía Colón. ¿Cómo explicamos esto? Pues somos nosotros los que tenemos que transmitir y no entendemos si esta gente pertenece a nuestra raza o no. Es una pregunta legítima para la mentalidad de la época. Y a la vez, esto observaba Claudia después con lo que contó Diego, la idea de Culchúa y Nachúa, es interesante como no es algo solamente negativo, sino también positivo. Toda esta gente que no vivió renacimiento, guerra, revolución, etcétera, etcétera, está más unida a la naturaleza. Y me interesa subrayar como estas ideas a nosotros, ¿no? Para decir, imaginarnos un indígena hiperreal que está más en contacto con la naturaleza que nosotros, ¿no? Y a veces la damos vuelta. Entonces, hoy nos parece risible esta idea de, entonces Noé tuvo 3 hijos y se supone que son los padres y no las madres de todos los pueblos de la tierra. Pero de ahí viene, no sé si quería apoyar lo que decía Diego y tratar de explicarte de dónde viene esta idea que son distintos, o los integramos a nosotros y entonces nos hacemos cargo, los jacefitas, los europeos. Y también tiene que ver con este descentramiento que hay que produce el discurso de Copérnico cuando separan al hombre de la naturaleza. Esta primera separación, cuando se pone al hombre como algo distinto de la naturaleza y se pone al hombre como la obra divina, y se empiezan a crear estas oposiciones binarias de Copérnico, ¿no? Hombre-naturaleza, cultura, perdón, civilización, después barbarie, etcétera, etcétera, etcétera. Y después lo interesante es cómo estos pequeños discursos, cómo se van articulando y cómo es funcional esta oposición, este descentramiento de Copérnico. Entonces, si está más cerca de la naturaleza, no es un hombre. Obviamente tiene estas connotaciones positivas, ¿no? que vos decís. Pero estos juegos discursivos son tan interesantes, ver cómo se articula la idea y cómo en realidad lo usan para legitimar ese a priori colonial. O sea, está esta construcción que tiene que encajar acá adentro. Lo tenemos que forzar. Entonces tenemos que ver alguna característica de cómo encaja dentro de este dogma discursivo que tenemos. Bueno, son la extensión de Japeto, o bueno, están más cerca de la naturaleza, y así sucesivamente. Bueno, perdón, me parece que ya estamos casi llegando al final de este encuentro, a pesar de esa discusión tan viva, pero nos queda otro comentario, otra pregunta de Pablo pendiente, así que propongo que será la última para hoy. Y Pablo, entonces te invito a hablar. Bueno, tiene que ver con lo que hablaba antes también de cómo se había generado ese, yo lo llamaría determinismo, de que había un estado primitivo que se iba a extinguir, ¿no? Yo no sé si consciente o inconscientemente eso justificó, por un lado, todo lo que actualmente se llama extractivismo y explotación desde el siglo XVI,
y por otro lado, de alguna manera su continuidad en lo que fue las campañas al desierto, que se hicieron necesarias al crearse el Estado-Nación en la Argentina, ¿no? Ese estado primitivo, ese estado de barbarie, como hablaste recién, que la civilización no podía permitir que siguiera existiendo, porque digamos que teníamos que insertarnos en un mundo occidental, cristiano, o sea, razones no solamente políticas, como habías dicho, sino económicas, muy económicas, y también religiosas, porque era necesario que esos pueblos fueran iniciados en la religión apostólica romana, ¿no? Eso. Y con respecto al comentario que había hecho Javier de por qué, digamos, existe todavía esta ideología colonialista o del sistema mundo, como se le suele decir, que viene existiendo desde hace mucho tiempo, yo creo que sigue existiendo porque fue creada por los imperios dominantes en el momento en que se crearon y que siguen siendo los mismos y todavía no han aparecido fuerzas con suficiente poder como para cuestionarlos y crear otro concepto, ¿verdad? Y bueno, ya está. Gracias por todo. Bueno, sí, realmente gracias por todo. Gracias especialmente a Diego, por supuesto, por esta charla que era tanto para pensar, para hablar, para discutir, muy iluminadora. Repito que estoy muy contenta de que la vamos a tener también grabada y después vamos a esperar a que se pueda hacer también una publicación, pero también estará grabada esa charla disponible en Moodle y disponible también a través de Arcosur. Y invito, por supuesto, a todos los presentes para la semana que viene, donde hablará justamente Javier, y seguramente, si no me equivoco, ¿no, Javier? Serás vos el que dará la conferencia y vamos a seguir. Junto a Cristina, ya que estoy, lo repito. Y Cristina, exactamente. Entonces, ahí vamos a seguir discutiendo y, bueno, Diego, otra vez, muchísimas gracias. Yo les presencia. Les agradezco muchísimo nuevamente a vos, Claudia, y a Ana, por brindarme este espacio, y a todos ustedes por tomarse el tiempo para escucharme en esta serie de reflexiones y divagaciones, y por esta discusión súper interesante y enriquecedora. Me voy con muchas cosas que estuve anotando, y tienen ahí mi correo disponible y pueden contactarme para lo que sea, para seguir discutiendo, comentando o criticando. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Diego. Gracias, Diego. Suerte.